¿Qué preocupaciones manifestaron los comunicadores en este foro? Pues primero la de la vida, el país con mayor número de periodistas muertos según el Parlamento Europeo. Pues primero la preocupación de que el decir lo que se piensa, criticar al gobierno, sea un riesgo para la vida de los periodistas. Me parece gravísimo, es la constante en comunicadores de trayectoria como los que hoy estuvieron en el foro, y por otro lado pues veo la decisión de continuar en su carrera periodística criticando lo que haya que criticar. Se criticó en su momento al PAN, al PRI, al gobierno de la ciudad del PRD. Esa es la función del periodismo y esa es la libertad de prensa. Diputado, en las inmediaciones de la Cámara hay una manifestación de trabajadores del Poder Judicial que piden concretamente al Poder Legislativo pues no iluminar los fideicomisos porque consideran que se vulneran sus derechos laborales. ¿Usted acompaña estas expresiones? Pues por supuesto, la mayoría de los fideicomisos tienen que ver con los fondos de retiro de los trabajadores, no de los ministros, de los trabajadores de base del Poder Judicial. El presidente se equivoca en un pleito personal con la ministra Piña, la ministra presidenta. La pregunta hoy sería por qué estos mismos fideicomisos que ya existían hace 3 años, que estaba el ministro Saldívar al frente, no fueron eliminados o cuestionados en su momento. Son exactamente los mismos fideicomisos, no se crearon a partir de la llegada de la ministra Piña. Se pretende utilizar como un debilitamiento al Poder Judicial y su autonomía. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, retó a las ministras y ministros a demostrar que estos fideicomisos sí afectaban los derechos de los trabajadores. Él considera que no, que se enfocan en los privilegios. No, se repiten la demagogia. En su momento recordarán que plantearon que el INE tenía unos fideicomisos multimillonarios. Jamás lo pudieron aprobar y el presupuesto del INE se votó en los términos que se fue enviado, porque son los presupuestos que requieren los órganos autónomos. Al contrario, yo reto a Nacho Mier a que demuestre que esos fideicomisos están para el uso exclusivo de excesos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tienen los ministros que probar, y ahí vemos las manifestaciones de los trabajadores, que no son los ministros, pues hoy en la Corte y seguramente mañana y pasado aquí, porque han ahorrado toda su vida, lo que es válido, lo que es correcto. ¿No dice el presidente que primero los que menos tienen no son los trabajadores que han juntado sus fondos de retiro a los que va a afectar? Otra vez la demagogia del presidente, su visceralidad. Es un pleito que tiene con la Corte porque la Corte ha aplicado la Constitución y eso al presidente parece disgustarle. ¿Hay posibilidades reales de que la oposición pueda impedir que desaparezcan estos fideicomisos? Lo que es una posibilidad real es que vamos a desenmascarar qué son los fideicomisos y a quién va a afectar su desaparición. ¿Mañana? Y a partir de mañana. Y si esto significa que de todas maneras Morena quiera afectar a los trabajadores del Poder Judicial, quiera que el funcionamiento del Poder Judicial se ponga en riesgo, que se hagan responsables y nosotros recurriremos a la Corte. PRI, PAN, PRD unidos con esto. ¿Movimiento Ciudadano se podría sumar? Pues ojalá que se asumen como oposición, pues que se opongan a lo que el gobierno está planteando. Desconozco el MC, PAN, PRI, PRD unidos en esto. Mañana viene Xóchitl Gálvez a las 12 del día a la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto alterno de nuestra coalición, y ahí viene incluido pues que no podemos dejar sin los ahorros de toda su vida a los empleados del Poder Judicial. Diputado, hoy inician los foros de Parlamento Abierto sobre la jornada laboral. Disminuye de 48 a 40. ¿Hay condiciones de que esta reforma salga antes de que acabe el periodo? Bueno, pues vamos a esperar a que los foros se desarrollen, escuchar a todas las voces. Otra vez es importante, y yo haría un llamado a la mayoría a que los foros sirvan de insumo para las modificaciones legislativas. Hubo foros de Parlamento Abierto para la ley eléctrica de Bartlett, nada se modificó. Hubo foros de Parlamento Abierto en donde no invitaron al INE siquiera cuando íbamos a modificar la ley electoral. Por lo tanto, que no sean los foros de Parlamento Abierto solamente un pretexto para decir que hubo foros de Parlamento Abierto. Vamos a discutir con mucha apertura el tema de las horas de trabajo y vamos a ver de escuchar a las partes. Están los trabajadores, están los empresarios, y hay que buscar que las leyes beneficien a todos. En un principio el PRD, ¿cómo ve esta propuesta?
Bueno, en un principio nosotros somos un partido de izquierda, socialdemócrata, y acompañaríamos que los trabajadores, sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas, puedan tener la reducción de este horario. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.